En esta parte lo que vamos a ver cómo manejamos los semáforos con Pthread, ¿bien? Ya que tiene una librería particular que se puede incluir para manejar esto. En el caso de los semáforos, Pthread tiene una librería que se puede incluir, además de la librería pthread.h, que sería semáforo.h. Bien, incluimos también esa librería, entonces vamos a poder utilizar las variables de tipo semáforo con sus operaciones correspondientes. Bien. Para declarar un semáforo se declara, o el tipo de datos es sem-t, ese es el tipo de dato. Antes de empezar a utilizar este semáforo tenemos que inicializarlo, bien, en el programa principal sería no en cada uno de los hilos, sino una sola vez, en el cual se hace a través de la función sem-init, en el cual tenemos que enviar como parámetro el semáforo que vamos a inicializar, el alcance que nos indica si es compartido o por hilos que pertenecen a más de un proceso o es únicamente para aquellos hilos que están dentro de un proceso. En el caso nuestro sería únicamente para los hilos que están dentro de un proceso. Y el tercer parámetro es ese que se menciona ahí como inicial, es el valor con el cual va a estar inicializado el semáforo. Bien, en este caso, si sería para una sección crítica, por ejemplo, sería con 1, si fuese para sincronización por condición sería con 0 o con cualquier valor que sea mayor o igual que 0 entero, obviamente. Las otras dos funciones que tenemos y que son las que se podrían utilizar de acuerdo a lo que hemos visto en la práctica son semWait y semPost. El wait es equivalente al p, es el que puede producir una demora en el proceso, actúa de la misma manera que actuaba el p. Bien, si un semáforo llama a esta función y en ese momento el semáforo tiene un valor mayor que 0, entonces lo decrementa en 1. Obviamente esta función, igual que el post, son atómicas, no puede haber más de uno trabajando, digamos, haciendo el wait o el post o el post al mismo tiempo con otro proceso. Bien, siempre va a ser de a 1. Pero cuando está ejecutando uno esa función, si el semáforo es mayor que 0, lo decrementa en 1 y sigue de largo. Y si es igual a 0, se demora ahí hasta que logra realmente encontrarlo con un valor mayor que 0 y decrementarlo. Bien. En el caso del post, lo que hace es lo equivalente a la operación B que habíamos visto en semáforo, que es, en forma atómica también, incrementar en 1 el valor del semáforo, pero no produce ningún bloqueo más que esperar hasta que nadie esté usando el semáforo para poder acceder con exclusión mutua. Bien. Además, la librería esta de semáforos tiene otras funciones que a nosotros no nos interesan porque no son las que no vamos a permitir o no permitíamos manejar en la práctica. Bien, como puede ser wait condicionales, ver el valor del semáforo, destruir un semáforo, etc. Acá lo que vamos a ver justamente es un ejemplo, el ejemplo productor-consumidor que ya veníamos viendo también con la teoría esta de Pthread, en este caso hecho con semáforos. Bien, en este caso vamos a tener un único productor y un único consumidor. Lo que va a ser vamos a tener un buffer común que sería datos, bien, donde vamos a tener lugar para un solo elemento. Y lo que hace este ejemplo que debería hacer es, el proceso productor va a generar una secuencia de datos enteros desde 1 hasta num items, se los va a tener que pasar al consumidor. El consumidor lo que hace es ir tomando estos datos y los va acumulando. Bien, va sumando todos estos valores que va depositando el proceso productor. Bien. Esa es la idea del ejercicio y a lo último lo que va a hacer el consumidor es imprimir la suma total de esos num items elementos. Bien. Como menciona acá, vamos a tener dos semáforos, uno vacío y uno lleno. ¿Se acuerdan que esta es una de las soluciones que habíamos visto con semáforos, que formábamos justamente un semáforo binario dividido, que era para ir accediendo con exclusión mutua a un recurso compartido, pero alternando en este caso el productor con el consumidor? ¿Bien? El productor es el primero que va a tener derecho a hacer algo porque el buffer está vacío. Cuando él termina de depositar un elemento, lo que hace es despertar únicamente al consumidor para que lo pueda tomar. Si él, el productor, genera un nuevo elemento, va a tener que dormirse porque no va a tener permiso de pasar hasta que el consumidor no haya tomado el elemento. Bien, se van alternando el uso de ese recurso compartido entre productor y consumidor.
Para eso necesitamos dos semáforos. Uno donde espera el productor a que el buffer esté vacío y uno que espera el consumidor a que el buffer esté lleno. Bien. Como ven acá lo que tenemos es, por un lado, todo el encabezado del programa, que sería incluir las librerías pthread.h y semáforo.h. Definimos acá una constante shared con valor 1, bien, que es para la inicialización de los semáforos. Bien. Y luego lo que hacemos es declarar o poner el encabezado para el productor y para el consumidor, bien, que no van a tener ningún parámetro de entrada. Declaramos los semáforos que vamos a necesitar, vacío y lleno, que es donde espera cada uno de los procesos. En el caso de vacío es cuando el productor tiene que esperar a que el buffer esté vacío. El semáforo lleno es donde espera el consumidor a que el buffer esté justamente lleno. Bien. Vamos a tener dos variables compartidas, una que es dato, que es lo que va a representar en sí el buffer, donde se deja el elemento por parte del productor y donde lo toma el consumidor, y a su vez la otra, que más que una variable va a actuar como una constante, que es numItems, que nos va a indicar cuántos elementos son los que tiene que generar el productor y por lo tanto consumir el consumidor. Bien. A la derecha lo que tenemos sería el código del programa principal. Inicializamos los semáforos, vacío y lleno. Principalmente lo más importante es el tercer parámetro, que inicializamos en 1 el semáforo vacío, indicando que al principio el buffer está vacío para que el productor no se tenga que demorar en el primer acceso. Y por otro lado, inicializamos el semáforo lleno en 0, indicando que el consumidor sí se tiene que demorar en el primer llamado que haga. Bien, porque el buffer obviamente de entrada está vacío. Más allá después de que tengamos que hacer alguna otra cosa más en el programa principal, lo que mostramos acá es la creación de ambos procesos, productor y consumidor. Fíjense que obviamente nos falta toda la declaración y demás de atributos, inicialización de los atributos y demás, pero acá lo que hacemos es crear un hilo para que haga de productor y lo mandamos justamente a ejecutar esa función productor. Bien. Generamos un segundo hilo y lo mandamos a ejecutar la función consumidor. Bien. Una vez que creamos un hilo ya automáticamente comienza a ejecutar esa función que le hemos asignado a hacer y termina la función GRID. Bien. Al final de todo hacemos dos join esperando a que terminen ambos procesos. Recuerden que tampoco sería necesario en este caso porque igualmente el programa principal no va a terminar hasta que ambos hilos hayan terminado. Bien. Y en este otro caso lo que tenemos es directamente cómo estaría implementada la función productor y consumidor, que son las llamadas por los hilos que van a representar al productor y al consumidor respectivamente. Bien. En el caso del productor vamos a hacer un for, justamente iterando por la cantidad de elementos que tiene que generar. No vamos a poner ninguna función, nada que lo genera, directamente mandamos como dato, ponemos ese elemento que estamos generando, pero en realidad sería la generación aleatoria de algún número. Bien. Nos demoramos o tenemos que tener el permiso para poder depositar algo en el buffer, por lo tanto tengo que hacer el semWait sobre el semáforo vacío, ¿bien? Que sería el P sobre el semáforo vacío que teníamos antes. ¿Bien? Una vez que logramos pasar ese semáforo, esa función semWait, ya estamos dentro de lo que sería la sección crítica. Podemos en el buffer compartido dejar el elemento que tendríamos que haber generado. Bien, una vez que ya dejamos el elemento, lo que hacemos es despertar al consumidor para que él ahora sea el que tenga que actuar. ¿Cómo lo hacemos? Anteriormente con el semáforo que habíamos visto antes sería con la operación B sobre el semáforo lleno. Acá la operación B, como dijimos antes, es la función semPost sobre ese mismo semáforo lleno. Entonces, de esa manera estamos despertando al consumidor para que él sea el único que puede continuar hasta que saque un dato y ahí pueda volver el productor. Bien. Una vez que terminamos el for, lo único que hacemos es llamar a la función pthread exit para avisar de que ya terminó la función y que ya no
no se continúa. Bien, en este caso no teníamos que devolver ningún valor, así que termina todo ahí. En el caso del consumidor hace algo parecido. Vamos a tener por un lado también ítems iteraciones, o sea, por cada elemento que tiene que recibir va a tener que demorarse en el semáforo lleno, en la operación SEMWait, esperando hasta que el productor le diga que ya dejó el elemento. Una vez que pasa ese semáforo es porque hay un elemento en el buffer, lo toma, lo pone en una variable local de la función, bien, libera al productor, hace el post del semáforo vacío, liberando al productor para que pueda dejar otro elemento de ser necesario, y luego trabaja con ese elemento que había sacado del buffer. Bien, en este caso, a la variable local que va a mantener el total que va sumando los elementos que toma, le suma el valor de AUX. Bien, de esa manera lo que estamos haciendo es acumulando todos los valores que recibió a través de ese buffer elemento a elemento. Bien. Una vez que terminó de recibir todos los elementos y hacer esa suma, lo único que hace es imprimir el total ese de datos que recibió, o sea, que cuál fue la suma de ese acumulado, y luego llama a la función pthreadExit como para avisar de que terminó de ejecutar. En esta parte lo que vamos a ver es cómo se pueden simular el uso de monitores con pthread, ya que este estándar o esta librería no cuenta con las estructuras monitores que hemos visto en las teorías anteriores. Lo que hasta ahora vimos de pthread es que nos va a permitir manejar la exclusión mutua a través de las variables mutex y nos va a permitir manejar la sincronización por condición utilizando las variables condición, que son muy parecidas a las que utilizábamos en monitores. Bien, funcionan de forma muy similar. Bien, estas variables condición nos van a permitir que un thread en particular se autobloquee hasta que en el sistema se alcance un determinado estado que es el que él necesita para poder continuar trabajando. Bien, debemos recordar además que una variable condición siempre está acompañada o asociada a lo que sería una variable mutex. Pero en cambio, pthread no nos permite o no tiene la estructura de monitores para poder simular justamente los monitores como lo habíamos visto en las teorías anteriores. Bien, pero lo bueno que tiene es que con estas dos herramientas que vimos, las variables mutex y las variables condición, nos van a permitir de alguna manera simular el uso de los monitores. A pesar de que no tengamos esa estructura, el monitor en sí nos va a permitir trabajar como si lo tuviésemos. Bien. Lo que vamos a utilizar justamente son las variables mutex para simular la exclusión mutua que se da en el acceso a ese monitor, bien, que no haya más de un hilo en este caso ejecutando lo que sería el código que ejecutábamos en los procedimientos del monitor, y por otro lado las variables condición nos van a permitir justamente la sincronización por condición que nos daba este mismo tipo de variables en los monitores. ¿Cuál es la idea? Justamente el acceso exclusivo que tenía un hilo al monitor al empezar a ejecutar un procedimiento de este, se va a simular justamente usando una variable mutex, la cual debe ser bloqueada antes de hacer el llamado al procedimiento y desbloqueada al terminar de ejecutar este llamado. Bien, obviamente que cada monitor que tengamos en el programa que vayamos a hacer va a tener que tener por cada uno de esos monitores una variable mutex diferente. Y por otro lado, como no vamos a tener esa estructura monitor donde van a estar los procedimientos, ese llamado que hacíamos concretamente a un procedimiento de un monitor tiene que ser reemplazado en el proceso por el código concreto que utilizábamos en el monitor. Bien, en el código de ese procedimiento dentro del monitor. De esa manera ya no va a estar la estructura monitor, únicamente van a estar los procesos, que eran los que hacían los llamados a ese monitor, el código de los procedimientos van a estar directamente en esos procesos, bien, y la exclusión mutua, el acceso exclusivo al monitor, lo vamos a simular a través de una variable mutex diferente para cada uno de esos monitores. A continuación lo que vamos a hacer es vamos a ver un ejemplo de los que hemos visto justamente en la teoría de monitores. Este es uno de los ejemplos que vimos en la teoría de monitores, que era el de los lectores y escritores. Bien, la segunda solución que vimos, la que era utilizando sincronización por condición o passing the condition. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo este código
lo transformaríamos o lo implementaríamos utilizando Pthread. Bien, ¿cómo simularíamos este monitor? Trabajando en Pthread directamente con los procesos lectores y escritores. Bien. Como mencioné recién, no vamos a tener la estructura monitor, vamos a tener únicamente lo que serían los procesos lectores y escritores. Bien. Como ya sabemos, en un programa hecho con Pthread, comienza con un único hilo, un programa principal, y dentro de ese programa principal se van a generar los procesos lectores y escritores para realmente ejecutar el código en sí. Bien. Entonces lo primero que hacemos es ver dónde van a estar esas variables que antes eran variables permanentes del monitor. Bien. Obviamente esas van a ser variables que ahora van a ser compartidas por todos los procesos, por lo tanto las vamos a declarar ahí en el main. Bien. Donde vemos que tenemos NR, NW, DR y DW, que era para contar la cantidad de lectores y escritores que estaban en la base de datos y la cantidad de lectores y escritores que estaban dormidos esperando en las variables condición correspondientes a los lectores y a los escritores respectivamente. Después también vamos a tener otra variable auxiliar i que es para un for para generar los lectores y escritores. Eso lo agregamos, no estaba en lo que eran el monitor que vimos recién. A su vez vamos a tener las dos variables condición que se utilizaban en el monitor que habíamos visto, OK leer y OK escribir, que era donde se dormían los lectores y escritores respectivamente. Bien. Y después también lo que vamos a agregar ahí son dos arreglos de los que eran los manejadores de los hilos. Bien. Uno para los L lectores y otro para los E escritores. Bien. En cada uno de esos arreglos vamos a tener justamente el manejador para cada uno de los hilos que se van a generar. Bien. Lo primero que hacemos obviamente es inicializar, hacer el pthread init para inicializar todo el sistema y ver que vamos a empezar a trabajar con Pthread. Inicializamos las dos variables condición, OK leer y OK escribir. Bien, obviamente no le pusimos nada acá, pero que serían con los atributos por default. Bien, habría que declarar el objeto atributo y demás y pasárselo como parámetro. Bien. Hasta ahí lo que tenemos es inicializado todo lo que teníamos en el monitor. Bien. Y luego, posteriormente al final de este main, lo que tenemos es la creación de los E hilos para los escritores, que lo que van a hacer es ejecutar la función escritor, y los L hilos para los lectores, que lo que van a hacer, cada uno de ellos, es ejecutar la función lector. Bien. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Lo único que hicimos fue nada más que transformar lo que era ese monitor en un código en Pthread. Ahora sí tenemos que empezar con la transformación del código en sí, de los procesos y los procedimientos del monitor. Bien. Lo que dijimos hoy, cuando estábamos explicando de cómo se simulan los monitores en Pthread, lo primero que dijimos es que hay que poner por cada monitor que tengamos una variable mutex, que es la que va a manejar el acceso exclusivo que era implícito en los monitores, que ahora lo vamos a tener que manejar a mano, bien, para que no haya dos procesos que puedan al mismo tiempo estar ejecutando lo que era antes los procedimientos del monitor. Acá obviamente tenemos un único monitor, que era el monitor controlador, que lo que vamos a hacer entonces es nada más agregar una variable mutex, que es el que va a simular el acceso exclusivo a ese monitor. Bien. Acá vemos justamente que hemos agregado una variable tipo mutex, llamada, la variable esta le pusimos como nombre también mutex, bien, la declaramos en el programa principal, y luego, después de inicializar las variables condición, inicializamos también la variable mutex que vamos a utilizar para manejar esta exclusión mutua dentro de lo que era el monitor. Entonces ahora, como primer paso, lo que vamos a hacer es, antes del llamado a cada procedimiento del monitor, bloquear la variable mutex para asegurarnos de que el proceso lo va a hacer con exclusión mutua, y luego del llamado a un procedimiento la desbloqueamos para liberar ese acceso exclusivo o ese uso de lo que era antes del monitor. ¿Bien? Lo que vemos acá justamente en los dos cuadros de lo que sería la función lector y escritor, que es la función que va a ejecutar cada proceso lector y cada proceso escritor respectivamente, es que cada uno de los llamados a los procedimientos del monitor, que ahora obviamente no los vamos a tener más,
lo hemos encerrado en lo que sería una sección crítica, ¿bien? A través de la variable mutex, bloqueando y desbloqueando esa variable. De esa manera no puede haber dos procesos que estén haciendo llamados al mismo tiempo a los que eran los procedimientos del monitor, ¿bien? O lo que va a ser más adelante, a ejecutando lo que eran esos procedimientos del monitor, ¿bien? Lo que nos queda ahora, bueno, obviamente ya no tenemos ese monitor y no tenemos esos procedimientos a los cuales le podemos hacer el llamado. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir con el segundo paso de esta transformación, que era transformar esos llamados a los procedimientos, cambiarlos por directamente el código que implementaba ese procedimiento. ¿Bien? Entonces cada llamado es reemplazado por el código concreto con el cual se implementaba ese procedimiento en particular, y con eso ya estaríamos transformando el programa que teníamos en monitores de lectores y escritores, lo estaríamos transformando o simulando de forma que funcione, digamos que para que funcione de la misma manera, lo vamos a estar transformando lo que sería con las herramientas de Pthread. Acá vemos que justamente cada uno de esos llamados a los procedimientos del monitor lo hemos reemplazado por el mismo código que teníamos en el procedimiento. ¿Bien? Lo único que cambiamos obviamente son el llamado al wait y al signal y al signal all del monitor, lo hemos reemplazado por la sentencia concreta que se utiliza en Pthread para dormirse y para despertar a uno o más hilos o threads en las variables condición. Pero después el código es exactamente el mismo. Esta sería la implementación de la función que van a ejecutar los hilos escritores y la función que van a ejecutar los hilos lectores. Bien.